semana pasada hablamos mucho acerca de lo que es tener una fe verdadera, pero hoy vamos a empezar una serie diferente. Yo me he dado cuenta que muchas personas, la mayoría de las personas o todas las personas batallamos con ciertos asuntos, ciertos problemitas, ciertas situaciones que si no las tratamos a tiempo se pueden llegar a convertir en obstáculos tremendos para nuestro desarrollo individual. Y no solamente esto pasa en la iglesia, estoy hablando personas, no estoy hablando solamente cristianos o solamente no cristianos, hablo personas en general. Todo aquel que está vivo en este planeta Tierra, vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, o vaya a la iglesia que vaya, o simplemente sea completamente ateo, gracias a Dios, vaya a donde vaya, esa persona va a batallar con ciertas situaciones que van a afectar cada aspecto de su vida familiar, su vida individual, su vida laboral, su vida profesional, incluso su salud. Son situaciones en las que todos batallamos ciertamente. No tiene nada que ver si vamos a la iglesia o no. Situaciones como, por ejemplo, la ansiedad. ¿Cuántos de nosotros batallamos con la ansiedad? ¿Cuántos aquí han tenido ansiedad? ¿Cuántos alguna vez han estado deprimidos? ¿Cuántos alguna vez han tenido un vicio, un mal hábito? Yo pudiera levantar en los tres casos que les mencioné las dos manos y los dos pies, pero como quiero seguir aquí predicando, no voy a hacer, pero entiéndame que todos hemos batallado invariablemente con esas situaciones, todos lidiamos con esas situaciones. Hay quienes se favorecen con el hecho de que la humanidad vive así. ¿Quiénes son estos? Los profesionales que están encargados de tratar con esas situaciones de la gente. Yo no soy psicólogo, yo no soy psicoterapeuta, no soy psiquiatra, no soy ni siquiera consejero. Tal vez dar consejos no es una de mis más grandes cualidades, porque cuando doy consejos, luego la gente deja de venir a la iglesia cuando doy un consejo. Pero a veces sucede, y yo no soy un profesional en el área, no estudié psicología, ni psiquiatría, ni sociología, ni comportamiento, no estudié nada de eso. Lo que sí sé es que el Señor me llamó a ser pastor. Y cuando el Señor me llamó a ser pastor, el Señor me dio la instrucción de empaparme acerca del comportamiento de la gente y con qué está lidiando la gente y cómo la gente tiene que tratar con esos temas. De modo que en ese empaparme yo empecé a leer, a revisar, a estudiar sobre muchos que sí son profesionales en el área. Y yo me he dado cuenta que muchas veces aquí he hablado de temas como estos que les acabo de mencionar, o muchos más. Y he escuchado también psicólogos, psicoanalistas, profesionales en el ramo, reconocidos, hablar en la televisión, en el radio, dar grandes conferencias, y me he dado cuenta de una cosa, que estamos hablando lo mismo. Nada más la diferencia es que ellos fueron muchos años a la escuela a estudiar, presentaban muchos exámenes, y yo lo único que hice fue venir a la presencia de Dios a que me diera la revelación. Sin embargo, me he dado cuenta que ellos tienen más o menos los mismos conceptos. Y es porque el creador de todos nosotros es el mismo creador. ¿De dónde viene la sabiduría que los médicos han adquirido? ¿De dónde viene el conocimiento de la mente y el comportamiento humano? Simplemente del que creó al humano, del fabricante. Cuando usted va al fabricante de cualquier instrumento, el fabricante tiene un manual específico de cómo ese instrumento fue hecho, o ese aparato, o cualquier cosa. Cómo fue hecha, qué contiene, qué es lo que le va a hacer daño, a prueba de qué está hecho. Es lo mismo con nosotros, fuimos hechos de una manera específica por Dios, con sus propias manos. Él sopló aliento de vida. Dice la Biblia que Él nos entretejió. ¿Sabe qué es entretejer? Con sus propias... Yo recuerdo a mi abuelita haciendo bufandas, ¿no? ¿Y cómo hacía mi abuelita? Con sus manitas así, un derecho y un revés, un derecho. Y con sus propias manos, eso es entretejer, con sus propias manos. Con sus propias manos Dios nos tejió en el vientre de nuestra madre. Él es el fabricante, Él sabe perfectamente, Él es el diseñador. De modo que el diseñador es el que sabe perfectamente cómo funcionamos. Por eso, cuando los estudiosos llegan a una conclusión, es porque el Señor ya había llegado a esa conclusión mucho tiempo antes. ¿Amén?
Así que los psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas y todos esos utilizan los mismos principios de Dios para tratar con los pacientes. Gran diferencia. Le cobran cientos y miles de dólares a sus clientes. ¿Y el Señor qué dice? Si tú te acercas a mí, yo me acerco a ti. Si tú vienes, exacto, si tú vienes a buscar de mí, a traerme tus cargas, yo tomo tus cargas y te lleno de mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, porque yo sé cómo estás hecho, dice el Señor. Porque yo sé dónde fallas, yo sé qué es lo que te afecta, yo sé el tratamiento que tienes que seguir. Eres el diseñador divino. Amén. De modo que la mejor herramienta para tratar con cualquiera de estos problemas, más allá de la psicología y los libros y todo eso, es la palabra de Dios. Estoy convencido de que es la palabra de Dios. Así que por eso hoy vamos a empezar con una serie que va a encerrar todos estos temas tratados sin religiosidad a través de la palabra de Dios. Y hago hincapié en sin religiosidad, pero apegados a la verdad de la palabra. Pero digo sin religiosidad porque la iglesia ha tratado esos temas por mucho tiempo. Nadie está descubriendo el hilo negro. El problema es que muchas veces la iglesia lo ha tomado con un aspecto religioso, en donde no es aplicable a nuestras vidas, porque nosotros no vivimos de esa manera. Somos gente real que hace todo de manera real. Amén. También tenemos que aplicar los principios de Dios a nuestra propia vida. Yo titulé esta serie, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, la serie se va a llamar Doctor Dios. No sé si han escuchado Dr. Phil. No. Nuestro Dios sí tiene la verdad. Doctor Dios. Así que hoy nos vamos a sentar en el diván de nuestro Dios, y nuestro Dios es el que nos va a dar terapia. Amén. Y durante estas semanas, quizás las próximas 2 semanas o 3 semanas, vamos a estar sometiéndonos a un análisis profundo con el diseñador divino, y Él va a sacar de nosotros y va a meter en nosotros, va a sacar de nosotros lo que nos estorba y va a meter en nosotros su palabra, porque su palabra implantada en nuestra alma es la que trae salvación a nuestras mentes, a nuestras almas, a nuestro corazón, trae libertad. Podemos vivir como personas de acuerdo al diseño que Él estableció, porque a pesar de ir a la iglesia, muchas veces no tenemos una vida conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces, a pesar de estar en la iglesia, batallamos. Vemos gente que tiene muchos años de vida que no madura. Vemos gente que tiene muchos años de vida en la iglesia que no madura ni en el Señor. Y la Biblia dice, debiendo ser maestros, sigue necesitando que les cante uno el aruru nene, ¿verdad? De modo que el Señor quiere que cambiemos, que avancemos. Así que, ¿quién se quiere someter a nuestro Señor, a nuestro Doctor Dios? Amén. Y vamos a hablar, el primer tema que voy a tocar en esta sesión con nuestro doctor es la ansiedad. La ansiedad, les preguntaba hace un momento, ¿quién ha padecido de esa ansiedad? ¿Quién ha padecido de esa preocupación? Y yo sé que todos levantamos nuestras manos. Y si alguien cerca de usted no levanta su mano, no reconoce que está lidiando o ha lidiado con la ansiedad o con la preocupación, quizá esa persona tiene temor de qué van a pensar de la persona si levanta la mano. O quizá no solamente tiene que lidiar con la ansiedad y con la preocupación, sino además tiene que lidiar con la mentira, ¿verdad? Entonces todos tenemos en cierto punto de nuestra vida o estamos lidiando con esta ansiedad, con esta preocupación. Por lo tanto, todos somos pecadores. Y ahorita vamos a ver por qué. Amén. Pero les voy a pedir que vayan conmigo en su Biblia, el libro de Mateo. Mateo 6. Pasaje conocido. Te repito, no hay nada nuevo. La Biblia ha sido escrita hace mucho tiempo. Pero el Señor siempre quiere tratar un tema diferente con nosotros. Y creo que hoy es una buena oportunidad para tocar ese tema para Él. Mateo 6, a partir del versículo 25 y hasta el versículo 34. Amén. Lo voy a leer todo y después vamos a empezar a caminar en esto lentamente. Mateo 6, 25 a 34. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya? Bueno. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane,
añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Tal vez algunas mujeres tendrían que subrayar este versículo, especialmente en las mañanas, cuando diría, ¿ahora qué me pongo? Gloria a Dios. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. La palabra de Dios es impresionante, porque tiene un alcance espectacular. El Señor es tan simple, pero tan creativo a la vez. Él no nos muestra de una manera mística lo que quiere enseñarnos, sino nos lo muestra de la manera más real. Habla de pájaros, habla de flores, habla de plantas, habla de cosas que todos nosotros conocemos. ¿Amén? No habla de nada místico, de nada inalcanzable. Él quiere que entendamos perfectamente su palabra. Pero antes de entender lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje, tenemos que entender lo que no está diciendo en este pasaje, porque ahí es donde la religión entra y muchas veces se cambia el verdadero sentido de una frase o de un versículo para tratar de hacer entender o pretender entender algo que no está diciendo. De modo que antes de entender las palabras de Jesús, vamos a entender lo que Él no dice. Vamos a ver exactamente el contexto. Si usted saca esos versículos de contexto, específicamente el versículo 25 y versículo 26, mire lo que diría, ¿no? Dice el versículo 25, no os afanéis, no te preocupes por tu vida, no te preocupes por la vida. Y luego se pone peor cuando dice, mira los pájaros, ¿no? Imagínese lo que la gente puede interpretar cuando lee esto. No te preocupes por tu vida, o sea, no le des importancia a nada. Nada tiene importancia. En cambio, en lugar de preocuparte por tu vida, mira los pájaros. Eso nos da una imagen de Jesús así medio vestido de hippie, diciendo, peace and love, no te preocupes por nada, chill out, relax. En lugar de preocuparte, mira los pájaros. Así como un Jesús así medio Bob Marley, ¿no? Como que no tienen por qué preocuparse por absolutamente nada. Simplemente vivan la vida loca y dejen que las cosas pasen por sí mismas. Y uno viene entre él y dice, bueno, Señor, quiero encontrar sabiduría en tu palabra, pero la tasa de desempleo de los Estados Unidos dice que es gigantesca. En algunos años el 90% estaba desempleado y hoy no ha variado mucho. Dice que la economía está a punto de subir otra catástrofe. Tengo una pila de biles que pagar en la casa cuando llegue. Tengo el pago de la casa que tengo que mandarlo, la renta, tengo colegiaturas, tengo muchos gastos que hacer y vengo contigo y me dices, no te preocupes, ve los pájaros. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Que vaya por mis binoculares de alto alcance, salga a la calle y diga, biles, que se esperen los biles, me siento aquí, voy a ver los pájaros. Si interpretamos mal el contexto del pasaje, es lo que entendemos. Por eso hay mucha gente religiosa que el día de hoy vive pensando que puede dejar de de ocuparse de las cosas y simplemente, pues que todo venga como venga, en fin, que servimos al Señor. Ministros del evangelio o cristianos que lo único que hacen es vivir vidas en frustración y en completa dependencia de los demás y que dan un mal testimonio de lo que es la verdadera abundancia de Dios en nuestras vidas. Andan por el mundo causando lástima, porque alguna vez la voluntad de Dios es que no nos preocupemos por nada, que vamos a los pájaros. Oye, pero ya viste que tus hijos no tienen zapatos. Pues sí, pero la voluntad de Dios es que miremos a los pájaros.
Esa no es la voluntad de Dios. El mundo está lleno de inseguridad, de delincuencia, de incredulidad. Y tú vas a estar mirando los pájaros. No puedes vivir de esa manera. Amén. Hay 3 veces, en este pasaje 3 veces Jesús dice, no te afanes. Lo dice en el versículo 25, no os afanéis. En el versículo 31, no os afanéis. Y en el versículo 34, no os afanéis. 3 veces. 3 veces es el número de la perfección y de la completa autoridad de Dios. Padre, Hijo, Espíritu. 3. Somos nosotros espíritu, alma, cuerpo. 3. Cuando el Señor establece 3 veces algo, quiere decir, esto es una ley y no se mueve. De modo que más allá de ser un consejo de un hippie que nos dice, no te preocupes por nada, lo que Jesús está hablando es poder en este pasaje. Lo que Él está haciendo no es dándonos un consejo de que no nos preocupemos. Él nos está dando una orden. Diga orden. Mandato. Él está estableciendo un mandamiento. Él está diciendo, está prohibido que te preocupes. No te preocupes. Porque cuando te preocupas, exacto. Cuando desobedecemos lo que Dios dice que hagamos, ¿cómo se llama eso? Eso se llama pecado. Por eso decía, cuando todos hemos estado preocupados, todos hemos sido pecadores. Porque si el Señor nos manda, no te preocupes, y tú te preocupas, ¿qué hiciste? Desobedeciste el mandato. Esta no es una sugerencia de Jesús diciendo, tómate un break, homie, la vida es too short, take it easy, relax. No, es un mandato que dice, te estoy mandando que no te preocupes, pero te voy a decir cómo hacerle para que no te preocupes. Amén. Fíjese, me dio mucha risa esta parte porque cuando entendemos, cuando la religión ha entendido este pasaje de una manera equivocada, presentan a un Jesús que nos da la oportunidad de holgazanear, de flojear, de no hacer nada y esperar que la bendición venga del cielo. Amén. Un Jesús que dice, don't worry, be happy. Algo así como esto, mira. Yo sé que alguien recuerda esta tonadita. Yo sé que, es más, algunos de ustedes tal vez van a salir de la iglesia cantándola o chiflándola, ¿no? ¿Cuántos recuerdan esto? Háganlo así. No, es que los músicos entienden. ¡Hey! ¿Quién la recuerda? ¿Cuántos recuerdan este hermoso canto que entonaba el hermano Bob Marley? ¿Ah? Y lo más impresionante no es el silbido, porque el silbidito es pegajoso, ¿no? Yo sé que usted va a ir a la casa y van a recordar al pastor haciendo el ritmo. Pero como ustedes son latinos, el ritmo lo van a poner así como en ritmo de cumbia, ¿no? Pero lo impresionante de la canción no es la tonadita, el silbido, es la letra. ¿Cuántos recuerdan la letra? ¿Cuántos se saben la canción? ¿Quién se sabe la letra? Les voy a decir un poquito de la letra. La canción dice, lo tengo aquí apuntado, dice, no tienes un lugar donde poner tu cabeza, donde recostar tu cabeza, alguien te robó tu cama, don't worry, be happy. Tu landlord dice que tu renta, que no has pagado la renta, que está a punto de demandarte, a juicio, don't worry, y esa serie, be happy. Y luego dice, no tienes cash, no tienes dinero, no tienes estilo, no tienes nada que te haga sonreír, but don't worry, be happy. Déjeme decirle una cosa. Si alguno de ustedes está atravesando por estas 3 circunstancias al mismo tiempo, usted tiene que preocuparse. Usted no tiene nada por qué estar happy. Usted tiene muchos motivos para estar preocupado. Si usted no tiene un lugar donde recostar su cabeza, si alguien le robó la cama, ¿qué hace? Ponga una demanda. Diga, me robaron la cama. Pero haga algo. Alguien que está viviendo una situación así tiene muchos motivos para preocuparse. Y eso es lo que mucha gente entiende cuando lee el pasaje diciéndonos Jesús, no te preocupes por tu vida, simplemente deja que todo pase, no te preocupes, sé feliz. Pero eso no es lo que realmente el pasaje nos está enseñando. Es una cosa completamente diferente.
De modo que si ¿quién está viviendo por esas tres circunstancias hoy en su vida? Pasa y para que pongamos las manos. Si está pasando por esta situación, tiene problemas. ¿Amén? La gente religiosa piensa que simplemente porque ha leído este pasaje no tiene que trabajar ni hacer nada. Piensa que buscar primeramente el reino de Dios es no trabajar, pasarse 8 horas de rodillas, en lugar de pasarse 8 horas buscando trabajo, trabajando, pasarse 8 horas de rodillas esperando que del cielo caiga la bendición, que del cielo caiga el pago de las cosas. No, eso no es buscar primeramente el reino de Dios. Eso únicamente va a dar un mal testimonio. Le va a presentar a la gente un Dios que no suple las necesidades de sus hijos, porque ¿saben qué va a pasar con una persona que no trabaja? Que al rato no tiene dónde reposar su cabeza, que al rato el landlord le está diciendo, ¿sabes qué? Estás tarde, no va a tener un motivo para ser feliz. Eso no es lo que nos está diciendo. No es la voluntad de Dios, grábese bien eso, no es la voluntad de Dios que vivamos en una situación en donde estemos estresados todo el tiempo, preocupados y sufriendo. Esa no es la voluntad de Dios. Algunos cristianos dicen que nos toca sufrir en este mundo, que para eso estamos aquí, para sufrir, porque Él sufrió. No, Él sufrió para que nosotros no tengamos que pasar por el sufrimiento. Amén. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. No tienen ustedes que seguir sufriendo, yo ya he vencido que los aflige. Solo vengan a mí para que tomen un poquito de la victoria que yo gané, para que ustedes vivan en victoria también. No es la voluntad de Dios. La gente piensa que la voluntad de Dios es que el cristiano esté pobre toda su vida para demostrar que es espiritual. Esa no es la voluntad de Dios. Déjame decirlo fuerte hacia la cámara. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es. Es que es su voluntad, porque así le servimos. Y Él será glorificado en medio de nuestras pobrezas. ¡Qué conchudo! Glorifícalo en medio de tus riquezas. Persigue las riquezas, pero que no sean un Dios para ti. Eso es lo que nos está diciendo. Buscar primeramente el reino de Dios es buscar hacer su voluntad antes que cualquier otra cosa. Y si tú buscas la voluntad de Dios, vas a encontrarte que la voluntad de Dios es que seas bendecido y que seas prosperado en todas las cosas, de la misma forma que prospera tu alma. Amén. Así que dicho esto, porque esta fue la introducción, junto con la cancioncita, fue la introducción. Dicho esto, voy a establecer 2 principios. Amén. Que si ustedes pueden anotarlos o grabárselos o escribirlos en su iPhone, Mi Phone, WePhone, Android, lo que usted tenga, grábelos perfectamente para que los tenga presente. Cuélguelos en el refrigerador, póngalos arriba de su cama, en el espejo, en la cartera, en el retrovisor del carro. No, en el retrovisor del carro no, porque vaya a tener un accidente. Pero póngalos cerca de donde pueda ver constantemente. Amén. El primer principio que vamos a establecer: trabaja, no te preocupes, porque preocuparte no trabaja. Se lo repito: trabaja, no te preocupes, porque preocuparte no trabaja. El hecho de que te preocupes no funciona. El hecho de que estés angustiado y preocupado, eso no va a aumentar un día tu vida, dijo el Señor. Eso va a aumentar un codo a tu estatura. Eso no va a mejorar tu situación. ¿Cuántos alguna vez han estado en una situación crítica, grave, de angustia absoluta, en donde se preocuparon y automáticamente todo cambió? ¡Ay! Voy a preocuparme porque esta situación cambie. Me preocupo, sufro. Y de repente, la luz apareció y la situación había cambiado. ¿Cuántos alguna vez han resuelto un problema preocupándose? ¿Verdad que no? Por eso la instrucción es: trabaja, no te preocupes. El preocuparte no trabaja. Amén. Y el segundo principio es: trabaja para proveer mientras confías en tu proveedor. Ese tiene que ser un principio de vida para todo aquel que se diga ser un hijo de Dios. Trabaja para proveer mientras confías en el proveedor. Amén. Amén. Jesús dijo: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? ¿Quién de ustedes puede decirme que con la preocupación han resuelto algo? Nadie. Vamos a ver algunos aspectos de lo que es la ansiedad, de lo que es la preocupación. Amén. La preocupación y la ansiedad son como un cuarto oscuro. Esto, algunos lo van a entender, algunos no. Porque yo sé que aquí ustedes todos son muy jóvenes y están acostumbrados a la era digital, ¿no? Pero ¿cuántos recuerdan las cámaras más antiguas que se les ponía un rollo y tomaba unas fotos?
y después tenía que llevar ese rollo, ese film, no sé cómo se llama, un rollo, le decíamos en México, a un lugar en donde revelaban las fotos. ¿Y sabe cómo era el proceso? Se metían en un cuarto oscuro, tenía que estar oscuro, porque los ponían en una cosa especial, con una luz especial y con un líquido especial, en donde las partes oscuras de los negativos eran reflejadas en el papel y ¡pum!, se imprimía la foto. ¿Ok? De modo que la preocupación y la ansiedad no son la cámara, la preocupación y la ansiedad son el cuarto oscuro. Y en el cuarto oscuro, lo único que se ve es la parte negativa. Lo negativo. Cuando nosotros nos preocupamos, lo único que aparece de nuestra problemática son las partes negativas, nunca las partes positivas. Pero en toda situación que enfrentamos hay algo negativo, obviamente, pues es un problema, pero hay algo positivo. Pero cuando nos frustramos en la ansiedad y la preocupación y el afán, lo único que es resaltado es lo negativo, completamente. Una mente preocupada busca, imagina, formula, edita, establece, cree y crea imágenes negativas de todo. Les voy a poner un ejemplo que es bastante real, es bastante crudo, pero bastante entendible. Como usted tiene un problema en su matrimonio con su esposo, espero no estar tocando suelos patinosos así, pantanosos, espero no tocarlos, pero eso que el Señor me dijo para ejemplificar, y es solamente una ilustración. Cuando usted tiene un problema en su matrimonio, ¿cuántas cosas le vienen a la mente? Pero muchas veces una pareja tiene un problema en el matrimonio y lo primero que le viene a la mente es: ¿por qué se estará comportando así? ¿Será que tiene otra? ¿Han conocido gente así? ¿Será que tiene otro? Entonces viene el resto del cuarto oscuro. Ya no es tan cariñoso como antes. Seguramente ya comparte sus cariños con alguien más. Él trabaja demasiado. ¿Quién sabe por qué trabajará tanto? Tal vez ya no quiere estar tiempo en la casa. Y de repente, tanto que trabaja, llega y se acerca y abraza a la mujer y le da un beso y la mujer ya está preocupada y dice: ¿qué está tramando? Y un buen día llega el marido con un regalo, un ramo de flores, un regalo impresionante, y dice: mira, mija, lo que traje. Y así quiere calmar su conciencia. ¿No te han experimentado cosas así? Y todo está ¿dónde? En la mente. Porque una mente preocupada nada más está maquinando cosas, se imagina historias, les pone nombre y apellido, las nombra. Seguramente una mente preocupada no tiene claridad. Una mente preocupada solamente ve los aspectos negativos. Esa mujer que estaba preocupada por el engaño del marido jamás se dio cuenta que el marido estaba llegando tarde a la casa porque estaba trabajando para proveer mejor, que estaba acercándose a darle un beso porque la extrañaba, que estaba llevándole un regalo porque reconocía la función de ella. Esas eran cosas positivas dentro de la preocupación. Tal vez estaba, porque tenía culpa en el pleito, estaba tratando de solucionar el pleito, pero ya la imaginación estaba llevando a ella a resaltar solamente la parte negativa. ¿No es cierto? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Yo sé que todos quieren gritar amén ahorita, pero se contienen. Se contienen, pero el Señor conoce cada uno de sus pensamientos. Gloria a Dios. Todos alguna vez hemos metido nuestros problemas en un cuarto oscuro. Entonces lo único que hacemos es resaltar las partes negativas del problema. No vemos ninguna solución porque estamos angustiados, porque estamos preocupados. Y le damos el juego al afán. Y el afán, obviamente, va a enseñarnos solamente la parte donde se trata de perder y perder y perder. ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? ¿Amén? Entonces la preocupación es eso, es como un cuarto oscuro. ¿Qué otra cosa más es la preocupación? Esta frase la leí de una famosísima mujer predicadora, ministro, que tiene cara enojada todo el tiempo, ¿cierto? Pero es buena y Dios le habla. ¿Amén? Él dice, la preocupación, el afán, es el enganche. Es el down payment de un problema que quizá nunca vas a tener. ¿Cuántos han estado en una situación así? En donde se preocupan por algo que jamás llega a sus vidas. ¿Se han preocupado alguna vez por algo que nunca pasa? ¿Y han perdido noches de sueño por algo que nunca llega? Es preocuparse por anticipado. ¿Qué es el down payment? Lo que usted da por anticipado sobre una compra. Usted está comprando un problema que no tiene y está dando con la preocupación el anticipo. Usted va a perder ahí horas de sueño. Usted va a andar de mal humor, va a tener mal carácter. Va a perder oportunidades.
Y sabe una cosa, cada vez que nos preocupamos y nos afanamos, perdemos tiempo de vida. ¿Sabe eso? El afán, la angustia, la ansiedad hace que nuestro sistema inmunológico se deteriore. Nos enfermamos, perdemos tiempo de vida. Y por si fuera poco, nos arrugamos. Con razón. La buena noticia es que el gozo del Señor quita las arrugas. Gloria a Dios. La preocupación es el enganche de un problema que quizá nunca llegue. Como aquella mujer que vivía tan preocupada, que estaba angustiada hasta por descubrir, por esperar que algún día los científicos descubrieran que la lechuga engordaba. Estaba angustiada por eso también. Mujeres angustiadas, hombres angustiados, gente que vive angustiada por cosas que no han pasado todavía. Yo me acuerdo cuando mis hijas iban creciendo, empezaron ya, salieron de la primera salió de la primaria, empezó de la secundaria. Y yo me angustiaba y decía, porque uno recuerda sus épocas de secundaria, la hermana se recuerda su época. Y uno dice, en la secundaria es cuando uno empieza a ver a las niñas así con cara de, y la niña lo ve, entonces ya, ¿qué va a suceder el día que llegue algún jovencito ahí, filisteo, y le haga cara a mi hija, y hasta uno no duerme, uno no disfruta los momentos por estar angustiado por cosas que no van a pasar. Amén. Y así una infinidad de situaciones. Escuché hace poco tiempo un reportaje que están haciendo acerca del fútbol, y uno de los que hablaba dice que una de las estrategias para los jugadores de fútbol, o más bien para los directores técnicos, para los entrenadores, es que no hablan del partido con sus jugadores hasta un día antes del partido o en medio del partido, en el mismo día del partido. Dice, ¿por qué? ¿Por qué eso? Dice, porque si durante la semana de entrenamiento le están hablando constantemente a los jugadores del partido y los motivan y les hablan, es como si los hicieran jugar todos los días el mismo partido. Es más, todos los días estarían preocupados por el mismo rival. De modo que entrenan y no hablan del partido hasta sino el día del partido. Amén. Es lo mismo con nosotros. Nosotros nos encanta abrir el paraguas antes de que empiece a llover. Y vivimos cargando un paraguas y no hay lluvia. Amén. Esa es la angustia, esa es la ansiedad. Mira otra cosa que la ansiedad y la preocupación provocan. La preocupación y la ansiedad provocan que nosotros nos enfoquemos en las cosas pequeñas y que enterremos las cosas grandes. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí, sinceramente, cuántos aquí están preocupados por dónde van a pasar el resto de su vida en la eternidad? ¿Cuántos están preocupados? ¿Cuántos están preocupados si van a ir al cielo o si van a ir al infierno? Levante su mano en señal de que están preocupados. Nadie. Ok. Eso es bueno. Sabía yo, por eso puse, ¿cuántos están preocupados? Seguramente nadie. O sea, no me sorprenden con su respuesta. Ya sabía que nadie iba a levantar la mano, porque todos ustedes están seguros de que van al cielo. ¿Sí? Todos ustedes están seguros de que el día que salgan de este cuerpo y salgan de este planeta, saben a dónde van. Van a su morada eterna, junto al Padre Celestial, al cielo. ¿Por qué? Porque están descansando, están confiando en una promesa que Dios hizo acerca de que si reciben a Jesucristo como su eterno Salvador, tienen asegurado el pase a la eternidad en el cielo. ¿Verdad? Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuántos aquí están preocupados por un problema financiero hoy? ¿Cuántos aquí están preocupados por un problema de salud hoy? ¿Cuántos aquí están preocupados por un problema de relaciones hoy? ¿Por qué? ¿Qué es más grande? ¿Qué es más importante? ¿Nuestra vida eterna o un bill que no se ha pagado? ¿Qué es más importante? Nuestra vida eterna. Porque eso va a ser eterno. Y eso va a definir todo lo demás. Sin embargo, usted no está preocupado por eso porque está descansando y confiando en una promesa. Pero usted está preocupado por una cosa que aparentemente es pequeña, porque no está descansando en la promesa que cubre esa necesidad. ¿Amén? De modo que en lugar de preocuparse por la necesidad, usted tiene que ir a la palabra de Dios y buscar igual una promesa que supla esa necesidad. Amén. Dios dijo, yo soy tu proveedor. Ese es uno de los nombres de Dios. Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿Cuántos descansan en el nombre de Dios?
como su proveedor, para decir, yo sé que en este momento algo está haciendo falta en mis finanzas, pero confío en Dios que al debido tiempo eso va a ser saldado, eso va a ser cubierto. Y no me preocupo, sino que se le entrego a Él y le digo, Señor, yo no tengo deudas porque tú pagaste todas mis deudas. Así que si llega un bill a mi nombre, te lo entrego a ti. Es tu preocupación. Amén. Y Él lo va a hacer porque Él prometió y fue el que prometió. Amén. Él ha prometido cuando somos fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Él dijo, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Él lo dijo. No se me ocurrió ni a mí ni a usted. Él lo dijo. Entonces, esa bendición y esa abundancia, ¿de quién son responsabilidad? Son responsabilidad de Él. Mi trabajo es creer y confiar, su trabajo es hacer. Amén. Esa es su función. Yo me encargo del departamento de confiar, Él se encarga del departamento de hacer. Él es el productor ejecutivo, el que ejecuta. Yo soy simplemente uno más de los actores de esta vida. Amén. Pero Él ejecuta lo que Él ha dicho. El bill no es más grande. El diagnóstico del médico no es más grande. El problema no es más grande que nuestra salvación. De la misma forma que le hemos confiado en la salvación, confiemos de cualquier necesidad que tenemos. Cualquiera. Y así vamos a dejar a un lado la preocupación. Pero hay una causa por la cual nos es difícil creer en todas las promesas de Dios, en todos los planes que Él nos ha hablado. Y eso es lo que trae preocupación a nuestras vidas. Que Dios, cuando establece un plan, lo establece de forma muy general. Yo no soy una persona muy detallista. Dios tampoco. Es decir, cuando Dios le habla a alguien una promesa, nunca le da detalles de cómo va a suceder. Él puso un sueño en José. Jamás le dijo a José acerca de la cisterna. Jamás le dijo a José acerca de la mujer de Potifar. Jamás le dijo a José acerca de que iba a ser vendido. Simplemente puso un sueño. Amén. Abraham. Dios llegó con Abraham y le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te indicaré. Imagínense la cara de Abraham. Ok, Señor, ¿a dónde voy a ir? Déjame tomar la dirección. Y Dios se quedó, pues nada más vete. Ok, ¿pero a dónde? Vete. Sí, Señor, pero para yo irme a algún lado, yo tengo que saber hacia dónde voy a ir. Y Dios no le da detalles. Y Dios dice, ok, te estoy diciendo vete, así que vete. Mañana cuando te levantes te digo hacia dónde vayas. Y pasado mañana cuando te levantes te digo hacia dónde vayas. Y después te seguiré diciendo hasta dónde vayas, hasta que llegues al lugar que yo te indiqué. No le dio detalles, no le dio razón, no le dio el destino final. Así es como opera Dios. Moisés, un día Dios le habla y le dice, Moisés, levántate, regresa a Egipto y dile a mi pueblo que salga de ahí, ve y dile al faraón. Imagínense, en nuestros tiempos, ¿no? Que le dijeran, a ver, ve y dile al presidente Obama que es necesario que en este momento firme la reforma para que mis hijos dejen de ser esclavos en ese país. Que le dijera a usted, Carlos, ve ahorita a la Casa Blanca, preséntate ante Obama y dile, ¿sabes qué, Barack, bro? El Señor me dijo que en este momento firmes, aquí traigo la pluma para que no te molestes, que en este momento firmes y que llegue con todo el Congreso y haga su relajo ahí. Es duro, ¿no? Y le dice Dios a Moisés, Moisés, ve, preséntate ante el faraón y dile, el Señor me ha dicho que deje salir a mi pueblo de aquí. Y Moisés le dice, ok, sí voy, pero si me preguntan quién les digo que me mandó. Y el Señor le dice, diles que yo soy, te mandó. Yo soy, ok, yo soy, ¿algún apellido? ¿Yo soy qué? Ok, yo soy el que soy. Y con esos datos, Moisés tuvo que emprender la aventura de sacar al pueblo de Israel, del pueblo de Israel de Egipto. Amén. Dios da una instrucción, Dios da una promesa, pero no da los detalles. Otra historia, Nuevo Testamento, Peter. Le dice Pedro a Jesús caminando en el agua, y Pedro se acerca y le dice, Señor, si eres tú, Jesús, pídeme que vaya para allá, yo me bajo ahorita, camino por el agua y voy contigo. Y Jesús le dice, ven. Ese estuvo peor, porque fue ven. Ven es así como, ven es como cuando usted le habla al firulais, ven. No hay más datos, no hay más información. Los otros dos por lo menos tuvieron una frase completa, ¿no? Por lo menos le dijo más palabras, les dijo algo más. A Pedro solamente le dijo ven. Y Pedro tuvo que bajarse de la barca y empezar a ir. Y obviamente él no conocía el final, porque no conocía los detalles. Jesús no le dijo, Pedro,
Camina por el agua, pero no se te ocurra voltear a los lados. No le dio un tutorial de cómo caminar en el agua. No traía esquís. No había clases de cómo desafiar la ley de la gravedad. Así que Pedro obviamente cayó. Abraham obviamente dudó. Moisés obviamente dudó. Pero nada de eso sorprendía a Dios. Porque a pesar de que Dios no les dio los detalles a ellos, Dios sí conocía los detalles de lo que les estaba pidiendo que hicieran. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, tal vez no nos ha dado detalles. Cuando Dios nos dice no te preocupes, como el día de hoy, tal vez no te va a dar detalles. Tal vez no te va a decir no te preocupes por el problema financiero. El día 25 de noviembre a las 5 de la tarde recibirás un cheque con el cual el cheque será de Wells Fargo. Lo irás a cambiar, el cheque será por tal cantidad. Una vez que tú lo cambies, divídelo de esta manera, manda tal pago aquí, tal pago, y tus problemas serán resueltos. Eso no dice Señor. Lo que el Señor dice, no te preocupes, yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor, yo lo voy a hacer, yo lo tengo ya calculado. Nosotros no tenemos los detalles, pero Él sí tiene los detalles. Él tiene los detalles absolutamente de todo. Amén. ¿Cuántos siguen preocupados? ¿Cuántos están preocupados? Porque una vez que salgan de aquí, van a tener que aplicar lo que aprenden aquí. Eso es para preocuparse. Pero cuando se preocupen por eso, recuerden, trabaja para el que lo trabaja. Amén. El Señor dice, yo proveeré. Y le decía, Pedro no tuvo más que una palabra, no una frase, fue simplemente una sola palabra que él recibió de parte de Jesús. Muchos de ustedes ahora mismo no tienen una frase, no tienen un pasaje entero que respalde lo que están creyendo. Tal vez simplemente es una sola palabra. Tal vez el matrimonio de muchos ahora simplemente depende de la palabra permanece. Tal vez las finanzas de muchos ahora simplemente dependen de la palabra confía. Dependen de la palabra yo proveeré. Pero cuando podemos creer en una sola palabra de Dios con todo nuestro corazón, una sola palabra de Dios bien creída por nosotros, bien establecida en nosotros, agarrados fuerte de ella, esa puede hacer la diferencia. De modo que tal vez no necesitas tener un pasaje entero, tal vez no necesitas que el Salmo 119 sea tu pasaje de convicción, simplemente una sola palabra de Dios, una sola palabra donde Dios diga, sigue confiando, sigue siendo fiel, mantente dentro del barco, cree. Yo soy el proveedor. Tal vez esa sola palabra es la que necesitas para mantenerte a flote. Amén. Él sí conoce los detalles. Él conoce perfectamente los detalles. Nada lo toma. Porque, mire, cuando hablamos de esto, mucha gente llega a pensar, bueno, el pastor dice eso porque no conoce por lo que estoy pasando. No conoce la gravedad del problema que me está preocupando. Por eso es muy fácil decir, no te preocupes, no te preocupes. ¿Por qué no sabe? Pues sí, yo no sé, pero Dios sí sabe. Él conoce perfectamente cada oración, cada súplica, cada ruego que le hemos hecho. Él conoce perfectamente cada problema que puede estar embargando nuestro corazón ahora. Él conoce preocupaciones que a lo mejor ni el esposo o la esposa conocen. Él conoce cosas que a veces ni siquiera nosotros hemos podido entender. Sin embargo, Él, a pesar de no tener los detalles, no lo tomará por sorpresa. Él ya tiene previsto el final para esa situación. La garantía es que los planes que Él tiene para nuestra vida son para bien. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti. Planes de bien para darte un futuro, para darte algo bueno. Al final de la historia tú ganas. No importa que durante la historia tengas que ser el muchacho que pierde. Al final de la historia tú ganas. Él ya lo vio porque Él lo escribió. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos estableció para hacer nuestra vida, para hacer lo que teníamos que hacer. De modo que si ahora no conoces los detalles, confía en el que sí conoce los detalles y que ya declaró que al final tú ganas. Yo normalmente cuando pongo a grabar los partidos de fútbol no me gusta saber el resultado, me gusta ver los partidos y me gusta sufrirlos como si estuvieran pasando. Me gusta enojarme cuando el Chicharito, como siempre, falla. No me gusta saber el resultado antes. Así es nuestra vida. Él ya sabe el resultado y durante el tiempo del partido yo me imagino a alguien que ya vive el partido, que ya sabe el resultado. Si me ve viendo el partido, sufriendo cada jugada, diciendo, en el minuto 36 va a caer el gol y en el 20 está tratando de emocionarse. Así está Dios. Él nos ve angustiados ahora cuando dice, si mi hija supiera lo que tengo preparado para ella, no se angustiaría, no sufriría, no se preocuparía. Solamente confía. El Señor ya tiene preparado y predestinado un futuro bueno para ti. Él no te va a dejar pasar por algo malo. Dice que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por el agua, no te ahogarás.
¿Por qué? Porque al final de cualquier situación su mano va a estar ahí para sacarnos adelante. Pero ahora, ¿qué trabajo tenemos que hacer? De acuerdo a esos principios que hemos establecido. En cualquier situación que te esté preocupando, tienes que aplicar esos principios. Trabajar. ¿Qué es lo que tienes que trabajar? Si hay algo que puedas hacer, hazlo. Toda situación analiza. Todo problema que venga a nuestra vida tenemos que analizarlo y dividirlo y decir, a ver, tengo este problema enfrente. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Hay algo que pueda hacer? Si hay algo que puedas hacer para solucionar el problema, hazlo. Hazlo. Hay gente que pasa problemas económicos difíciles. Yo conozco gente que ama a Dios, que busca a Dios con todo su corazón y que tiene un problema económico difícil del cual habla constantemente y no tiene salida. Yo siempre digo, bueno, es tan grave su problema económico y nunca se le habrá ocurrido por lo menos trabajar. De verdad, hay gente que tiene problemas económicos y no trabaja. Es simple. Si el problema es económico, ¿cómo se resuelve un problema económico? Con dinero. ¿Cómo se obtiene dinero? Trabajando. Busca un trabajo. Hay 1000 formas de trabajar. Busca un trabajo en un part-time o en tu casa o un negocio. Busca hacer algo, pero si está en tus manos hacer algo para solucionar el problema, hazlo. El Señor dice, en cuanto tú pongas un pie, yo pongo el otro. Cuando tú das un paso, yo doy 2. Cuando tú inicies algo, yo te respaldo. Cuando tú emprendas algo, yo voy delante de ti y yo te abro puertas. Hace falta que tú des el primer paso y el Señor va a sustentarte. Él no te va a dejar solo. Él no va a decir, tiene problemas económicos, está haciendo algo, está tratando de emprender un negocio, a ver cómo le va. No, Él va a decir, está haciendo algo porque quiere suplir con la palabra que yo le he enseñado. No quiere vivir angustiado, preocupado. Quiere iniciar algo. Mi obligación como su Dios es ahora ir y respaldar mi palabra. No digo yo que sea obligación de Dios, Él lo dijo. En el libro de Éxodo, cuando los israelitas estaban ante el mar y no había para dónde caminar, Moisés dice, Señor, sácalos adelante, y le dice al pueblo, ahora estad quietos y mirad la salvación de Jehová. Y Jehová le dijo, espérame, Moisés, ¿qué pasó? ¿Por qué clamas a mí para que yo los saque adelante? Dile al pueblo que marchen, dile al pueblo que haga algo, y en cuanto ellos empiecen a hacer algo, ahí estoy yo respaldo. Que ellos den el primer paso, aunque vean el agua del mar enfrente de ellos, que den el primer paso. Mi trabajo va a ser abrir el agua para que ellos pasen en seco. Tal vez en este momento tienes la idea de un negocio y dices, no tengo forma, ¿cómo emprender ese negocio? No hay forma, el mar está enfrente, es imposible. El Señor dice, da el primer paso, decídete hacerlo, pon la primera piedra, el resto lo hago yo. Pero el primer paso lo tenemos que hacer siempre nosotros, en lugar de estar preocupados. ¿Amén? Si estás preocupado por algo, pero puedes hacer algo por esa situación, hazlo. Estás preocupado por tu salud, pero no quieres ir al médico. Yo conocimos una hermana, igual, amando al Señor, y enferma. Y fue al doctor, y el doctor dijo, ¿sabe qué, hermano? Su situación se ha puesto difícil, no está bien, necesita tomarse las medicinas. Y la hermana dijo, no me tomo las medicinas, porque yo he declarado que el Señor ya me sanó. Y no las tomo, y no me las tomo, y no me las tomo, hermana, pero se está poniendo cada vez peor. Sí, pero no me las tomo. Y no se las tomó. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a poner peor. Porque en sabiduría Dios ha puesto la medicina para ayudarnos con las enfermedades. Si tú puedes tomarte la medicina para controlar esa enfermedad o para curar esa enfermedad, tómate la medicina. Sé sabio. Haz lo que tengas que hacer. Amén. Problemas económicos, ya lo dije. Iniciar un negocio, doblar el horario, reducir gastos. He encontrado hermanos que tienen situaciones económicas difíciles, pero los gastos no se reducen. El único gasto que reduce es el diezmo. Ese sí se reduce. Ofrenda ni pensarlo, pastor, está duro. La ofrenda ni se le ocurra que voy a poder dar el diezmo. Daré el uniesmo. Daré el dólar, mi dólar de la suerte, sí lo doy. Pero el diezmo ni se le ocurra. Reduce gastos, reduce gastos. No le quiero decir exactamente con detalles, pero sabemos que es así. Amén. Gloria a Dios. No sé por qué me meto luego en terrenos así medio
pantanosos, complicados, pero podemos hacer muchas cosas. Cada vez que hay un problema en su vida, se trabaja en ese problema. Ahora, si hay algo que puedes hacer, hazlo. ¿Qué sucede si no hay absolutamente nada que puedas hacer? ¿Qué tal si no hay absolutamente nada que puedas hacer? ¿Sabe qué? Cuando no hay nada que usted pueda hacer, todavía hay algo que usted puede hacer. Alabe a Dios, bendiga a Dios, ore. Mientras usted tenga la posibilidad de orar, de alabar y de bendecir, siempre hay algo que puede hacer. ¿Cuántos conocen el sube y baja? No sé aquí si los parques hay, pero en México teníamos un juego donde se subía uno de un lado y mientras uno bajaba el otro subía, y después mientras uno subía el otro bajaba. Así funciona. Cuando la alabanza sube, la preocupación baja. Cuando la alabanza sube, la preocupación baja. Pero cuando la preocupación sube, ¿qué cree que baja? La alabanza. Tiene que ser al revés. Cuando la alabanza suba, la preocupación tiene que bajar. Amén. Pero si usted deja de alabar a Dios porque tiene un problema y dice, cuando salga de este problema, entonces tendré la confianza para volver a alabar a Dios. Es como el que piensa que va a ir al doctor cuando se cure. Es algo absurdo. ¿Amén? Usted va al doctor cuando se siente enfermo. Usted alaba a Dios cuando necesita que la preocupación baje. Ese es el antídoto. Cuando la alabanza y la bendición. Y alabar a Dios no es solamente cantarle canciones. Me refiero más allá de eso. Me refiero a entregarle, a serle fiel, a consagrarse a Él. Esa es la verdadera alabanza. Buscar a Dios con todo su corazón. En medio de problemas. En medio del no tengo ganas. En medio del no me nace. ¿A cuántos les nace alabar a Dios en medio de los problemas? En medio de los problemas uno dice, no, Dios, ¿sabes qué? Ahorita voy a pedir ayuda de alguien más porque tú se me hace que andas muy ocupado. No, en ese momento de que no me nace, es el momento preciso de alabar a Dios. Cuando la alabanza sube, la preocupación baja. Ese es el principio, anóteselo también. Cuando su alabanza suba, yo le garantizo que lo que lo angustia, que lo que lo atemoriza, que lo que lo reduce a nada, va a cesar. Amén. Nuestra fidelidad a Dios es lo que nos mantiene conectados a Él. Y esa fidelidad es la que nos lleva a la victoria. ¿Cuántos quieren recibir victoria? Amén. Tienen que mantenerse firmes, fieles, constantes, creyendo. Amén. Hay una parte que me gusta también de este pasaje que leímos. Dice, déjenme leérselo nuevamente. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 30, perdón. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios habla de pájaros y habla de plantas. Y Dios habla de que con ellos hace cosas grandes y maravillosas. Pero también habla de un detalle muy específico. Dice, si Dios hace esto, tanto con los pájaros como con las plantas, ¿no hará con ustedes mucho más? Yo entiendo de esta forma. Hace unos meses, a mí me gustan los animales, pero ciertos animales no me gustan. Por ejemplo, yo soy anti-gato. ¿A cuántos les gustan los gatos aquí? Los gatitos, miau, no les gustan. Ay, qué bueno, somos del mismo club. Oh, no, a Santiago dice que le gustan los gatos, pero yo soy anti-gato. No me gustan los gatos. No quiero los gatos. Los gatos no me quieren a mí poco. No nos queremos. Es recíproco. Es de los nace. No nos queremos. Yo con los gatos conmigo. No me gustan los gatos. Hace unos meses teníamos en la parte de atrás de la casa una portería de mi hijo, y una mañana ya habíamos oído que andaban los gatos rondando ahí. Usted sabe que de repente tienen sus fiestas los gatos en la noche, y después de la fiesta, los días, amanecen otros gatitos más chiquititos. Ya habíamos oído la fiesta, estábamos listos para los gatitos. Un día, en la mañana, amanece uno de los gatos amanece atorado en la red de la portería. Yo me tenía que ir a trabajar. Me tenía que ir, ya estaba yo desesperado, porque era tarde, pero el gato atorado ahí. Y el gato estaba completamente angustiado, se estaba muriendo, tenía enredadas las cuerdas de la portería en el cuello, le estaba ya sangrando, las patas las tenía todas chuecas así, estaba de cabeza el pobre animal, y era una cosa chiquita así.
Y dije, tengo dos opciones. Dejar que se muera en su angustia y en su preocupación, y yo voy a hacer lo que tengo que hacer, que es irme a trabajar, y es muy importante, es lo más importante que tenía que hacer en ese momento. O me regreso y le demuestro al mundo que soy un gran hombre de Dios, un gran hombre de fe, y hago algo por ese precioso gatito que por su culpa se metió en ese problema, porque es su culpa. Nadie dijo que se fuera a enredar ahí. ¿Usted qué cree que este hombre de Dios decidió hacer? Voy de regreso con el gatito. Y agarro el gato y lo empiezo a tratar de desenredar, y el gato nada más temblaba, se hacía así, los ojitos se le empezaban a cerrar y estaba completamente mal. Traté de desenredar, por más que traté no pude, de modo que agarré las tijeras, se las acerqué al cuello, antes de que ustedes me juzguen como un desalmado. Corté la red que lo estaba deteniendo, corté la red, eché a perder la portería de mi hijo, eché a perder su portería por salvar a ese gato. Agarro el gato, ya total lo desenredo. En cuanto lo saco de la red, ¿saben qué hizo el gato? Me empezó a tirar arañas por todas partes. Y dije, ¿qué pasa con este gato? Traté de meterlo en un bote de basura para poderlo entregar al control de animales, y el gato, en cuanto lo solté, volteó el bote y salió corriendo, y no se le ocurrió al malvado gato regresar y decir, hey, buddy, thank you. Fíjese, ese día yo me puse a pensar, ¿por qué hice eso? Unos días adelante, 2 gatos en la misma red. La red se tuvo que despedazar por completo. Y yo me puse a pensar, ¿por qué hicimos eso por los gatos? ¿Por qué hicimos eso por los gatos? Y cuando yo pensaba por qué hicimos eso por los gatos, me puse a pensar todo lo que Dios hace por nosotros. Pero no solamente me puse a pensar lo que Dios hace por nosotros cuando nosotros mismos nos metemos en problemas. Me puse a pensar, si hice eso por uno de los gatos, ¿qué estaría yo dispuesto a hacer por uno de mis hijos? Si hubiese sido uno de mis hijos, o en este caso, uno de mis perritos, el que se enredara, ¿qué más hubiera hecho yo por ellos? ¿Amén? Es lo mismo que este pasaje de la Escritura dice. Si Dios está dispuesto a hacer esto por los pájaros y por las plantas, ¿qué no estará dispuesto a hacer por uno de sus hijos? Por uno de los que Él ama, que con especial cuidado los ha levantado y los ha formado. Cuando yo me hago la pregunta, si yo fui capaz de hacer eso por los gatos, ¿qué no sería capaz yo de hacer por mis hijos? La respuesta es la misma que Dios escribió aquí. Mucho más. Mucho más. Usted tiene que entender que si Dios ama la naturaleza, que si Dios ama a los pájaros, que si Dios ama las plantas, ¿cuánto más no lo ama a usted y a mí? ¿Cuánto más Dios no está dispuesto a hacer por usted y por mí para sacarnos de un problema, aunque nosotros mismos nos hayamos metido ahí? ¿Cuánto más está dispuesto Él a hacer por sacarnos adelante, porque no suframos, porque se nos quite la preocupación? Él está dispuesto a hacer por nosotros mucho más. Mucho más. Eso no se lo digo para que usted salga de aquí pensando que alguien allá afuera tiene la obligación de darle de comer o de vestirlo, como muchos han creído que esa es la obligación, porque eso es lo que dice. Eso no es lo que dice. Lo que está diciendo ahí es que tenemos que confiar en el que nos ama más de lo que ama un pájaro, para darnos más de lo que le hemos pedido. Ese es nuestro Dios. Si Él es capaz, si Él ha sido capaz de entregarlo todo por cubrir nuestra más grande necesidad, que era ¿cuál? Nuestra salvación. Esa es nuestra necesidad más grande. Esa es la única necesidad que ni usted ni yo podríamos suplir por nosotros mismos. Es la única. Usted no podría llevarse al cielo, ni yo. Es la más grande necesidad de nosotros. Y si Él fue capaz de entregar lo mejor que tenía por suplir esa necesidad, ¿cómo no va a hacer algo para pagar sus biles? ¿Cómo no va a hacer algo para curar sus malestares? ¿Cómo no va a hacer algo para quitarle esa depresión y esa angustia y esa preocupación? Pero tenemos que aprender a confiar en el proveedor, en el amor de Él, que es más grande que la más grande de mis preocupaciones. Tenemos que empezar a confiar de esa manera. Tenemos que empezar a confiar que Él me ama tanto que no va a dejar que yo tenga un mal final. Él me ama tanto que al final de la historia yo gano. Él me ama tanto que no me va a dejar solo. Él me ama tanto que si tengo que caer en lo más profundo de un precipicio, ahí va a descender Él y de ahí me va a levantar y me va a sacar nuevamente a la superficie. ¿Por qué? Porque me ama tanto. Yo no puedo entender, como usted no puede entender, hasta dónde llega el amor de Dios, de dónde nace.
¿Qué es la fuerza que mueve el amor de Dios? Porque el amor de Dios es tan intenso por nosotros, que es capaz de ir al infierno por nosotros, que es capaz de descender a lo máximo por nosotros. ¿Hasta dónde llega? ¿De dónde sale esa intensidad? Es simple. Es simple. Porque Dios es amor. Dios es amor. Porque Dios se derramó a sí mismo en nosotros para que nosotros disfrutemos del amor de Dios. ¿Cómo es posible que haya algo que nos preocupe el día de hoy, teniendo un Dios tan poderoso y que nos ama tanto? Si usted fuera hijo o sobrino de Bill Gates, ¿habría algo que le preocuparía? Sabiendo que solamente tiene que hacer una llamada y decirle: tío o papá, tengo un problema, tengo un bill de $1 millón que pagar. ¿Cuántos tienen bill que pagar de $1 millón? ¿Saben qué sería para Bill Gates? Decir: ok, no te preocupes, ya el cheque está en el correo. Ya el cheque está en el correo. No importa el problema por el que está pasando. Usted no es familiar de Bill Gates. Usted es familiar, descendiente directo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que dice la Biblia que es el dueño del oro y la plata y de todo lo que está hecho. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que Él no pueda darle. Simplemente agarre el teléfono y haga la llamada y dígale: oh, Señor, esta es la necesidad que tengo. Y Él va a decir: no te preocupes, ya el cheque está en el correo. Ya el cheque está en el correo. Amén. Voy a cerrar con esto. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo unas últimas palabras. ¿Cuántos recuerdan las últimas palabras de Jesús? ¿Cuántos recuerdan? Consumado es. Eso significa: se acabó, es terminado. Y el vocablo terminado en el original significa: no hay nada más que hacer, está todo hecho. Ok, reflexionen esto. En ese momento que Jesús está muriendo en la cruz, Él dice: consumado es. Sin embargo, en lo natural había muchas cosas todavía por hacer, ¿no es cierto? Él dijo: consumado es, pero todavía tenía que venir el Espíritu Santo. Todavía hacía falta formar la primera iglesia. Todavía hacía falta empezar a evangelizar. Todavía hacía falta promover el evangelio en el mundo. Y todavía se sigue trabajando en eso. ¿Cómo es? Consumado es. Quiere decir que del momento en que algo es consumado al momento en que usted lo ve, no es el mismo día. Hay un tiempo de espera. Y ese tiempo de espera no sabemos cuánto es. Pero lo que Dios dijo es: consumado es, aunque en este momento no lo veas. Consumado es, aunque en este momento todavía tengas el problema encima. Consumado es, aunque salgas de aquí y la situación en lo natural no ha cambiado, tú tienes que tener la certeza de que consumado es. La respuesta ya está dada, ya está en camino. Un día lo vas a ver, no sé cuánto tiempo va a pasar. Tal vez van a pasar 3 días, tal vez van a pasar 3 meses, tal vez van a pasar 3 años. Lo que sí es una garantía es que consumado es. Que Él ya hizo provisión para la necesidad que hoy te está agobiando, que te está preocupando. Si está lejos o está cerca, no te debe preocupar, porque consumado es. No hay nada de qué preocuparse. Ya ha sido terminado. Ya ha sido terminado. Cuando un escritor escribe un libro, nadie lo ha visto. Me puse a pensar eso cuando estábamos viendo lo de la película de Me enamoré de una chica cristiana. Ellos hicieron la producción, grabaron la película, filmaron todo, editaron todo, y nadie la había visto. Pero ya estaba hecha. Ya tenía un principio, ya tenía un final, pero nadie la había hecho, nadie la había visto, perdón. Y la gente se empezó a regocijar cuando la vio, la película. Sin embargo, el autor se regocijaba antes de haber visto la película en los cines, porque él ya conoce el final. Nuestro Dios conoce el final desde el principio. Él dice: consumado es, tu situación está resuelta, no te preocupes, pon en práctica lo que has aprendido, empieza a trabajar, empieza a dar pasos, que yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ponernos de pie.